Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para hablar, bueno, de uno de los temas que en estos momentos es más candente. ¿Qué está pasando con la economía local y cómo puede repercutir en un año donde hay que tomar definiciones importantes? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Sí, se viene la discusión presupuestal y hay una discusión permanente. El gobierno que está en un dilema permanente en cómo comunicar la situación de la economía, que no es fácil la situación de la economía. Tampoco desde una crisis. ¿Se está en crisis, no se está en crisis, Sí, a la puerta de una claro, crisis? En crisis no se está, pero hay situaciones complicadas. Hay sectores que sí uno puede decir que están en una crisis o en una situación crítica. El caso del sector lácteo, claramente, en lo que refiere a la producción agropecuaria. La construcción está atravesando un momento difícil porque viene en caída el empleo, ya lo vamos a ver. Pero vayamos justamente recorriendo información, analizándola, de manera que también los televidentes de Pensar Economía puedan hacerse su propia composición de lugar. Vamos a analizar uno de los sectores que viene con más problemas, que es la industria. ¿Por qué decimos que viene con problemas? Bueno, porque a pesar de que incorporó las plantas de celulosa, y este año ya arrancó a funcionar Monte del Plata, eso empuja a la industria hacia arriba, hay otros sectores que están con problemas. Vemos aquí en la gráfica, por un lado, lo que fue el desempeño el año pasado, en la línea clara, completa, obviamente, y cómo va este año en la línea azul. Y lo que veíamos es que el efecto de Monte del Plata venía dando ese salto, ¿verdad?, mes a mes, en cuanto a una industria que, si bien en algunos sectores tenía algunos problemas, en promedio un 2014, Nico, que arranca abajo también. Es cierto. Sí. Y después, si seguimos hasta el momento actual, incluso se está un poquito por encima del año pasado. Ahí está. Entonces venimos con ganancias. A veces, en general, cuando uno muestra las gráficas anuales de la industria, tiende a haber mayor producción hacia el cierre del año que al principio. Pero en esa comparación que tú hacías año a año, veníamos arriba. Ahora, en mayo se dio una circunstancia que tuvimos un buen mayo del año pasado y este año, hace 2 meses que viene, chata la curva. Lo cual preocupa, porque ya el efecto de Monte del Plata, que sigue operando en el mismo sentido, ya no compensa caídas que se están dando en sectores como la industria curtidora, los plásticos, muchas industrias vinculadas a la construcción, metalmecánica y otra industria, algunos plásticos, elementos para construcción, fabricación de piezas de aluminio, es decir, todo ese tipo de cosas que tienen algunos problemas. Entonces eso se refleja en el promedio. Y esto es solo producción. El empleo industrial, ese sí viene en neta caída. La industria ha invertido mucho en estos años. Eso es importante para hacerse una composición de lugar. Sobre todo algunos sectores, bueno, obviamente la celulosa con plantas nuevas, también algunas agroindustrias y otras industrias, la industria química también ha invertido mucho. Ahora, muchas de esas inversiones se han hecho para aumentar la producción, pero también para reducir la plantilla de trabajo, no como un objetivo explícito, no tiene sentido, digo, reducir puestos de trabajo por reducirlo, pero sí para aumentar la productividad de la empresa y poder retribuir también salarios que en toda la economía han estado para arriba. Bueno, eso lleva a las empresas a invertir más y a eliminar puestos de trabajo en esos procesos. Por suerte, hasta el año pasado, digamos, el empleo en general de la economía venía bien y había oportunidad de reacomodarse. Pero ya este año la cosa está más complicada. El último dato de desempleo marcó un 7,4%, algo menos que en abril. El 7,4 es de mayo, en abril había sido 8,1, bajó un poquito. Pero está por encima del año pasado. Exacto, que es la comparación que me parece que es la más importante. Por lo tanto, ahí hay un escenario, digamos, más exigente, de más preocupación y en el que la industria no está atravesando por su mejor momento, obviamente. ¿Recorremos sectores, te parece? Vamos a otro sector muy importante, cambiamos la gráfica y vamos a aportar información en el sector turismo, que tal vez no sea tan importante como la industria, ciertamente que no, pero es enormemente relevante por la cantidad de puestos de trabajo que están vinculados, por lo que implica en términos de ingreso de divisas para el Uruguay. Y aquí lo que tenemos graficado es el desempeño año a año, tomando el primer semestre de cada año, para hacerlo comparable. ¿Qué es lo que pasó con los ingresos por turismo, en la gráfica azul superior, y lo que gastan los uruguayos en el exterior cuando se van de viaje? Fíjate por allá, por el año 2007, la verdad que estábamos muy quietos, ¿no? No salía nadie, ¿no? Sí, empieza a levantarse a partir de 2010-2012. Ahí empezamos a hacer un gasto más. Y lo que se ha visto, después del gran boom que tuvo el turismo en aquellos años 2011, 2012, fueron temporadas récord realmente, con casi 1.400 millones de dólares de ingreso en un semestre, hay una cierta caída, no muy dramática, pero una caída. Y al mismo tiempo sube el gasto de los uruguayos en el exterior. ¿Por qué? Y bueno, porque el poder adquisitivo de los uruguayos estaba fuerte, en el exterior había oportunidades de hacer turismo y una cantidad de gente
Estados Unidos, Europa. Exacto, y hay gente que hacía turismo habitualmente, hizo más, y hay mucha gente que no se iba al exterior, empezó a irse al exterior, alguna visita al Brasil, ni hablar que la Argentina. Y eso empezó a achicar el saldo, que es la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, cuando hablamos de turismo, decimos, claro, es todo ingreso para el Uruguay, claro, pero en realidad los uruguayos también gastan afuera, y es lo que vemos ahí. ¿Qué pasó en el primer semestre? Hay un dato alentador. Veíamos en la industria un panorama preocupante, aquí hay un dato más alentador. Vemos que el gasto hacia afuera baja, es decir, los uruguayos están más cautelosos. Y hay una mejora en el ingreso. Y una mejora en lo que ingresa por turismo, efectivamente. Diría que es muy leve, pero es una tendencia interesante, como que ya no se estrecha más ese margen. Aquí hay un elemento que es importante comentar. Y aprovechamos para tomar el turismo como excusa para hacer un comentario sobre la situación de la República Argentina, que para el turismo es clave, tanto en el turismo emisor como el que recibimos. Argentina está con unos problemas económicos muy serios y hay que ver cuándo y cómo los enfrenta. En este año, que es un año electoral, el gobierno está tratando manteniendo la cosa. Exacto, lo que lamentablemente típicamente se hace muchas veces por intereses políticos, no tomar medidas muy a fondo que perjudiquen muy directamente a la población, aunque seguramente son medidas que en algún momento hay que tomar, y las dejan pasar hasta después de las elecciones. Notoriamente Argentina estaba con un tipo de cambio muy atrasado, es decir, en estos meses el tipo de cambio venía, Argentina estaba muy cara, y hablamos de tipo de cambio midiendo las dos cosas, el dólar y la inflación. Argentina sigue con una inflación muy persistente, y eso seguramente puede haber beneficiado al turismo que llega al Uruguay y también encarecido a los que pensaban irse a la República Argentina. Eso ha cambiado en los últimos días, ¿verdad? El dólar paralelo en Argentina volvió a ubicarse por encima de los 14 pesos, ha habido una devaluación importante y bueno, eso tal vez pueda revertir un poco esto que estamos mostrando como una tendencia positiva. En definitiva, hay que tener en cuenta lo que pasa en la Argentina porque para el turismo es muy importante, más allá de que se ha buscado diversificar mercados. Sí, lo que decías recién, muchos uruguayos que habían ido en los últimos tiempos habían dicho, bueno, ¿cómo se ha encarecido? ¿No? Se había sentido como un quiebre en aquellos que viajaban. Exactamente. Y además Argentina incide no solo en el turismo, también puede incidir en materia industrial, el tema del Mercosur, que lo hemos hablado más de una vez. Así que hay que ponerle el ojo al proceso en Argentina, de ver quién es el próximo presidente y qué decisiones va a tomar seguramente a partir del año que viene. Nico, nos vamos a otro sector que es clave, sobre todo por la generación de empleo que suele tener. Absolutamente, un sector que es un núcleo de empleo que es la construcción. La construcción, lo hemos comentado aquí, directa e indirectamente genera más de 120.000 puestos de trabajo. Acá tomamos estrictamente los empleos directos en el sector de obra, digamos, y según la Cámara de la Construcción, que es la fuente de esta información, llegó a un pico por allá por el año 2013 de 70.000, incluso un poco más. Una cifra histórica para el Uruguay, ¿no? Histórico, sin antecedentes, récord histórico, ahí se acumulaba mucha inversión de energía, unos centros comerciales y la inversión de Monte del Plata, que estaba en plena construcción, que demandó más de 5.000 hasta 6.000 puestos de trabajo en su pico. Entonces teníamos a la construcción con altos niveles de empleo y con niveles de salario realmente crecientes también. Entonces, eso para la economía es realmente un motor fuertísimo. Mucho empleo y mucho ingreso por cada uno de esos puestos de trabajo. ¿Qué ha pasado? Bueno, lógicamente ha habido una retracción que en cierta medida era esperable, que bajara, ahora estamos hablando de menos de 60.000 puestos de trabajo. La preocupación ahora son dos, que aparentemente esta retracción sigue, porque además el gobierno, que había explicado buena parte también del impulso la inversión reciente, pública, sí. La inversión pública está con un cierto freno. Ya lo hemos escuchado al ministro Astori, las discusiones que se han dado por delante de la arena, las inversiones de UTE, ANCAP, etcétera. Entonces ahí hay un parate, digamos, un parate capaz que suena muy fuerte, pero un ajuste. Entonces eso impacta en el empleo de la construcción, obviamente. Monte del Plata quedó para atrás y además la inversión privada está con cierta cautela, mientras que el gobierno va definiendo cuáles son sus próximos planes de inversión. El gobierno ha dicho que la inversión va a seguir siendo muy alta y va a ser de las más altas o mayor que el periodo anterior. Sobre todo en infraestructura. Exacto. Pero eso demora en cuanto a la toma de decisiones, armar los proyectos. Después, claro, queda todo hacia el final del periodo, ¿no? Y ahí se vuelve a la discusión de, bueno, el periodo electoral es cuando más aumenta el gasto. Y aumenta seguramente por intereses políticos, pero también porque el arranque de la administración es medio lento, ¿no? Ahora, hay dudas de que realmente se pueda volver, más bien diría que es casi una seguridad que volver a aquellos niveles tan altos es impensable. Y al mismo tiempo tenemos un salario en la construcción que ha ido a un nivel récord, ¿verdad? Un aumento tremendo. Y ahí lo que surge es otro dilema. ¿Es sostenible retomar una cierta dinámica de empleo en la construcción con los salarios tan altos? Obviamente que a los trabajadores les interesa mantener esos salarios, son salarios que han sido muy buenos realmente en la construcción,
Pero después al ver los proyectos, esos costos pesan. Y lo que está en el dilema planteado en este sector, que es en parte también lo que pasa en otros sectores, pero sobre todo en la construcción, es lo que pasa con el tema salarial. Agregado otro elemento que creo que es importante compartir con los televidentes, vamos a la siguiente gráfica, porque la construcción, nosotros hemos hablado del salario en la economía como un promedio, ¿verdad? Y lo tenemos ahí en la línea azul. Pero fíjense ustedes que el salario en la construcción ha aumentado muchísimo más que el promedio. Al aumentar la demanda de trabajadores también eso influyó muchísimo, ¿no? Absolutamente, además no escapa a nadie que el Zunca es un gremio fuerte, fuerte en la negociación. Acá estamos hablando de un costo que es abarcativo, es decir, no solo el salario, sino el costo de la construcción, el costo laboral de la construcción, porque ahí hay horas extras, determinado tipo de feriados, condiciones de trabajo más acotadas, horas que se cubren de una manera más cómoda, digamos, para los trabajadores. Es decir, todo un costo laboral que ha aumentado mucho, que ha retribuido mucho mejor a los trabajadores y que tiene, por un lado, a ese núcleo como un elemento de dinamizador del mercado interno enorme. Pero se ha separado enormemente del promedio y la pregunta, bueno, ¿es sostenible o no es sostenible? Ahí hay un dilema fuerte. Es absolutamente impensable que en las condiciones que hay el salario se retraiga. Pero entonces, ¿qué va a pasar con las inversiones? Bueno, la verdad que es uno de las luces amarillas que hay en la economía, porque reitero, fue y potencialmente puede seguir siendo un gran dinamizador de consumo interno. Gracias, Nico. Encantado. Este panorama, bueno, sirve también para toda esta discusión que decíamos se viene ahora, de presupuesto, de consejo de salarios y demás. Y además el gobierno, y déjame adicionarte la última, en el tema construcción, le preocupa que no haya un traslado al costo de todos esos proyectos. Porque también, no solo el Zunca, hay muy pocas empresas constructoras, digo, por cómo está armado el mercado, no es ningún misterio, es un grupo relativamente reducido. Y tiene una gran capacidad de trasladar los costos al consumidor final, en la vivienda y en la propia contratación de obra pública. Y el gobierno eso quiere frenarlo, por lo tanto tú lo habrás escuchado, ha dicho el equipo económico, bueno, si hay aumento de salario mayores a la pauta, que no se pasen a precios. Claro. Y uno de los sectores que se está mirando es este, también salud, también transporte, pero también la construcción. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.